Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Cuarta toma. Yo sé que esta va a salir, la cuarta ya es la vencida. ¿De verdad? Seguro que sí. Hemos hecho este video porque yo sé que tenemos algo maravilloso para compartir contigo, porque hoy vamos a hablar de un tema extraordinario, espectacular, un tema, mejor dicho, que lo vamos a sacar del estadio confiando en Dios. Pero primero Dios, como dicen en México. Nombre de mi esposa, Mónica Dairén Ospina. Mi nombre, Rafael Aníbal Cortés. Somos psicólogos misioneros franciscanos. Y hoy venimos con un tema extraordinario, mi amor. ¿Qué tema tenemos? Tenemos un tema que nos duele en el bolsillo a todos. Nos duele no en la conciencia sino en el bolsillo. ¿Sí? Sí, porque cuando nos hablan de dinero, le cuento que a más de uno le genera escozor, querer salir corriendo como molestia y demás, pero que es muy importante si realmente nosotros queremos ver que nuestras finanzas prosperen, que nuestros proyectos se realicen y que nuestros sueños realmente tomen pie. Mira, en la parte financiera para nosotros fue un dolor de cabeza. Aunque de vez en cuando no deja de salir ese dragón escondido, ¿sí o no? Pero la parte financiera para nosotros ¿Y cuál de los dos tiene más cara de dragón? Pues tú, yo sé. O sea, la culpable es ella. Ustedes han dicho que el que primero habla en ese se cae. Bendito sea el Señor. Mira, queremos hablarte de una experiencia de vida. Nosotros tuvimos muy serios problemas financieros, hasta tal punto que hemos vivido cosas tremendas, donde, por darte un ejemplo, en el trabajo nos daban la merienda, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos que guardar incluso la merienda para dársela a los hijos, nuestros hijos, para que ellos pudieran llevar al colegio. ¿Pero por qué? Porque teníamos un mal manejo financiero. Y sobre todo no tanto porque no supiésemos invertir o no supiésemos ahorrar, sino porque teníamos argumentos espirituales que hacía que nuestra vida fuera un desastre. Por eso sé que el tema va a ser de interés tuyo, porque tal vez estás en esa pelea con tu esposa, con tu esposo, en tu hogar, con tus hijos, de quién tiene que aportar, cuánto aporta más, quién aporta menos, quién queda al uno, quién queda al otro. Y son temas que son tan difíciles a veces, porque realmente lo financiero ha sido causa de separaciones, ha sido causa para estar de peleas, de pleitos, incluso padres, hijos con las herencias. Es un tema que destrucción de hogares. Sido tremendo. Entonces uno me pone a pensar, ¿será que Dios inventó el dinero? ¿Será que Dios hace que realmente nuestro Padre Dios sea justo o injusto con algunos? Como aquí una canción en Colombia, ¿no? Que habla precisamente que como que él de matemáticas no sabía nada. Es experto en matemáticas porque 2 más 3, ¿cuánto es, Moni? 5,000 para el Señor. Esas son las matemáticas de él. Sí, o 90 es más grande que 100. Así lo dice la palabra, imagínense. Entonces las matemáticas del Señor. ¿Sabes qué? Algo bien más sencillo, algo más sencillo. 1 más 1 igual a 3. A 3. ¡Wow! ¿Cómo así? Pues vas a escuchar. Claro que sí. Entonces va a ser un tema muy espectacular, sobre todo, ¿será que podemos darle lo que le corresponde? ¿Qué es eso del diezmo? ¿Qué es eso de las primicias? ¿Qué es eso de las ofrendas? ¿Será que realmente los sacerdotes o los pastores necesitan realmente nuestros diezmos? ¿O eso me lo tengo que reservar yo tengo que dárselos a los pobres? Son esos temas que realmente nos van a ayudar, pero queremos partir un poco de nuestra experiencia de vida. Entonces, porque no fue nada fácil. Partimos de un principio humano y espiritual. Lo que tú inviertas en el mundo no vuelve. No vuelve. Se pierde. Se pierde. Porque espiritualmente dice la palabra. Ahorren, inviertan en las cosas del reino, que allí tienen un tesoro asegurado. Si te das cuenta, y por muchos años estuvimos realmente invirtiendo en lo humano, en el mundo, en la carne. Y lo que tú haces en lo oculto, tarde que temprano, eso va a salir al descubierto. Sí, porque es que nosotros tenemos que ser conscientes de que como pareja muchísimas veces, bueno, hay cosas que nosotros manejamos en casa. Ay, no, es que esto te toca pagar y esto te toca pagar. O sea, nosotros éramos así, según nosotros no dividíamos las cosas a la mitad. La verdad, nosotros dividíamos era según el porcentaje de ingreso, ¿no? Entonces, porcentaje de ingreso, Rafael ganaba mucho más que yo en ese momento. Entonces, él debía responder por más cosas del hogar que yo, ¿cierto? Pero a la verdad, por las mismas cantidad de cosas en las que él estaba involucrado, por los gastos que hacía, las invitaciones, las inversiones, pero terrible, no, las invitaciones, las amistades, el querer deslumbrar a personas,
pues desafortunadamente no lograba cubrir lo que debía responder en casa. Entonces, con lo que yo recibía también, aparte de las peleas que yo tenía con él y que yo no tenía que responder y que pues imagínense, Dios era grande con nosotros. Yo digo que fue misericordioso porque sea como sea, a pesar de que teníamos dificultades a nivel, por ejemplo, de comprar cosas del mercado y cosas así, en lo posible respondimos sobre todo con la renta, porque esa parte y los servicios, porque eso sí era fundamental para todos, pero a nivel de alimentación y demás sí estábamos muy descuidados, aparte de otras cosas que son necesarias, ¿no? O sea, básicamente nosotros íbamos a salud, pero por una cuestión de urgencia, pero no porque fuéramos personas que nos cuidáramos realmente. O sea, Dios ha sido una bendición con nosotros porque nos ha cuidado y sea como sea, pues en últimas siempre nos dio la mano dentro de todas las fallas y las deudas que iban creciendo, porque las deudas iban creciendo y creciendo y creciendo precisamente por no conocer muchas cosas. Hay tantos argumentos que uno emplea. Uno considera a veces que el dinero es lo fundamental. Y nosotros conocemos personas muy cercanas que incluso consideran que el trabajo es lo fundamental y que es allí donde yo puedo tener mi sustento y que yo tengo que asegurar cuestiones humanas para poder tener una felicidad, y empezamos a creer que con el dinero somos felices. ¿Cómo era que tú me decías que No, eso es cosas Rafael ya lo pasado pisado, sí, no, es que es importante que sepan porque a veces, claro, habían dificultades serias. Que se pueden decir, no, no, pero Rafael me decía algo de que él iba a trabajar muchísimo, y sí era cierto, trabajaba de domingo a domingo y desde temprano hasta muy tarde, que porque con eso que se iba a ganar, entonces que me iba a dar todos los gustos que yo necesitaba. Y no fue así. Terrible, antes era peor la situación. Vivíamos en escaseces muy fuertes, incluso teníamos unos argumentos también en familia por el juego, porque de una u otra forma se pensaba que con las rifas y comprando loterías, que con eso se podría realmente... O con las pirámides. Yo me metí en esos cuestiones de pirámides. Eso fue terrible. En su tiempito, pero casi pierdo mi trabajo precisamente por eso. Sí. Que si yo invertía tanto, iba a ganar muchísimo más. Y entonces tenía que traer otras personas que invirtieran. Entonces esa fue una cuestión como de ir aprendiendo también a engañar a otras personas. No, eso fue tremendo. Un descalabro, decimos nosotros, había un fuerte. robo. Mira, yo trataba de ayudarle a la gente, había un buen propósito, pero cuando uno tiene argumentos en lo malo, en lo humano, no hay prosperidad. Y por más que uno trabaje y trabaje, realmente uno no consigue. Fíjate que hoy la palabra leíamos en un pasaje bíblico muy lindo, donde de verdad uno se esfuerza y se esfuerza y la bendición no llega, no se ve. Es como si uno se echa en saco roto. Uno como que estuviese caminando sobre aceite, patina y patina, y como que se devuelve y se devuelve. Y eso sucede en ocasiones. Nosotros, como psicólogos, pues de una u otra forma teníamos un sueldo, pero no nos alcanzaba. No nos alcanzaba. Que se va fácilmente, el dinero se va de una manera como agua en la mano. Yo no sé si eso te ha pasado, y como que trabajas y trabajas y como que no se dan cosas, pero porque han habido argumentos en tu vida que tú no has sabido primero reconocer, o si lo reconoces, tú le echas simplemente la culpa a que es de malas, ¿sí? Que te está yendo de mala suerte, y empiezas a creer en la buena y en la mala suerte, y por allí no es el punto. Incluso si tú tienes problemas de infidelidad y estás metiéndote por allá, yendo a burdeles, yendo a ese tipo de sitios, yendo a tomar cerveza, yendo a tomar alcohol en esos bares, eso es un dinero que tú le estás invirtiendo al enemigo, y el enemigo cobra, y con unos intereses bien altos, porque estás trayendo maldición a tu casa. Incluso cuando tú empiezas a tener, por ejemplo, un amor desmedido hacia tu familia extensa, y prefieres tener a tu familia muy bien, mamá, papá, hermanos, amigos, y en tu familia les haces pasar necesidad. O sea, son argumentos que uno trae que realmente, y todo, ¿por qué? Porque no tiene la presencia de Dios en su vida. Pero eso son cosas tremendas, ¿no? Y no se tiene la formación, Rafa, porque acordémonos, o sea, hay un texto en la palabra de Dios que nos habla de cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice también en Génesis, cuando nos dice que tú dejas a tu padre y tu madre, te unes a tu mujer y tú
y él serán una sola carne. O sea, nos está diciendo que cuando nosotros dejamos ese hogar paterno, ya estamos estableciendo una nueva familia, y con base en esa nueva familia yo tengo que crecer. Oye, pero entonces nos dicen, Rafa, ay, pero es que el cuarto mandamiento nos dice que honrarás a padre y madre. Y entonces el dicho de todos generalmente es que yo conocí primero a mi mamá antes que a ti. Y entonces ahí eso es muy común, ¿cierto? Yo conocí primero a mi mamá que a ti, pero también el Señor está diciendo, tú dejas a tus padres y te unes a tu pareja y serán una sola carne. O sea que tú vas a alimentar solamente la parte de tu cuerpo y la otra mitad. ¿Cómo le haces para dividirte y solamente que entre el alimento para un lado? Es imposible. Entonces, ¿cómo es de importante esto? Porque de verdad que nosotros vivenciamos todo eso un poquito. Hay muchos argumentos que hay en la casa. No sé cuál será tu argumento. Ahorita podemos hablar de muchos. Pero sobre todo hay algo que no está, si tú estás fallando en tu casa, si no están las finanzas fluyendo en tu casa, es porque hay argumentos. Y Pablo nos dice, nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para derribar argumentos. ¿Argumentos poderosas en qué? En Cristo Jesús. O sea que si tú quieres realmente empezar a ver la mejoría en tus finanzas, la mejoría en la prosperidad, más que finanzas, el concepto más adecuado, todas las áreas. Es la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Tienes que empezar a creerle a la palabra, porque la palabra dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Realmente empecemos con algo fundamental, Moni. Tal vez nuestros hijos sí pasaron situaciones muy difíciles. En nuestra casa hubo hambre, pero porque nos dimos argumentos. Buscando dinero, buscando por allí, metiendo trabajo donde fuera, haciendo negocios con personas inadecuadas, haciendo yugo desigual, sociedades que no correspondían, uno invirtiendo una cosa, perdiendo dinero por aquí, y la plata se nos iba, el dinero se nos iba como agua en las manos. Y mira, Rafa, que en ese proceso de nosotros que tuvimos que hacer, sí que conocimos testimonios de personas que inicialmente tenían unas grandes, o sea, financieramente estaban súper bien, y como por esas sociedades incorrectas habían quedado sin nada, absolutamente sin nada. Oiga, impresionante todo. ¿Por qué? Por precisamente desconocer. Todos desconocemos muchas veces lo que Dios nos dice. Y gente con dinero, mucho dinero, mucha prosperidad, y todo se fue a la nada. A la nada. Otro está disfrutando de lo que tú tenías. Claro que sí. No sé cómo está tu casa. Tal vez estás en pelea con tu cónyuge, con tu pareja, porque tal vez ella gana más o él gana más. Y entonces hasta le hago pasar necesidad porque soy una persona tacaña, o porque soy muy suelto, el dinerito se me va fácilmente comprando una cantidad de chucherías, una cantidad de bobadas, o realmente no nos ponemos de acuerdo en las finanzas porque hay pelea constantemente de quién da y quién no da. Yo ando pues, como pendiente, ando como así guardando y guardando cosas porque no hay confianza. Oye, y precisamente con base en eso que tú estás diciendo, ese pelear, que es quién da, quién no da, qué tal cosa, partamos desde ahí, Rafa, en cuanto a quién fue a quien se le dio el mandato frente al sostenimiento del hogar. Porque a eso parte desde el primer momento, que es el Génesis, está escrito en la palabra, que al hombre se le dice, y tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. No le dice a la mujer, le dice al hombre. Eso quiere decir que el hombre es el que debe proveer. Ay, ¿no? A mí cómo me duele, si es tu condición ahí, discúlpame, pero tienes que mejorar tal vez. Diga, ya no quiero escuchar más a estos dos psicólogos. Que tú seas un mantenido, mi hermano. Oh, terrible. Que tú estés viviendo de lo que tu esposa trabaja y que tú estés, hermano, simplemente haciéndote el de la oreja mocha y guardando el dinero, dándoselo a tu familia extensa, porque tal vez tu esposa sosteniendo otro hogar. Uy, no, ahí sí estás. No, y lo peor, estás totalmente humillando a tu pareja, a tu esposa, estás humillándola, siempre sacándole en cara lo que le das para ella y para tus hijos. Porque son tus hijos, tú eres el proveedor de la casa, tú eres el protector, o sea, tú eres la persona que realmente debería estar ejerciendo una autoridad, pero no para maltrato, no para humillación, porque eso es humillación, y no para maltrato psicológico, económico, porque eso no se debe hacer. No, y ahora con la familia recompuesta que traes, que tienes hijos de tu esposa y tu esposo tiene hijos, y fuera ahí otros hijos más,
y los nietos, y a quién le das, y a quién sí le das, y entonces yo prefiero a mis hijos que a los hijos de mi esposa. Oye, qué enredo. ¿Y sabes por qué? Porque no está Dios en tu casa, no tienes a Dios en tu corazón, no dejas a Dios como número uno y estás trabajando por tus fuerzas y por lo que el enemigo te está orientando y guiando, porque él te quiere hacer perder y que tengas peleas y dificultades en tu hogar. No tienes a Dios en tu corazón. Por eso, si tú quieres mejorar las finanzas en tu casa, primero te invitamos a que veas un video que tenemos que se llama Haz de Dios tu socio. Míralo en YouTube. Haz de Dios tu socio, si tú quieres realmente mejorar tus finanzas. Pero vamos a trabajar en este instante, ya es como que sacamos un poquito las dificultades que vemos en casa, yo creo que nos faltan muchas, pero vamos a hablar un poquito de cómo mejorarlas con 3 estrategias maravillosas que nos plantea la palabra. Lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda y lo que son las primicias. ¿Por dónde empezamos, mi amor? Pues Rafa, empecemos pues yo lo parto desde el testimonio de nosotros o del testimonio mío, porque precisamente viendo las crisis que teníamos a nivel financiero, viendo que mi esposo siempre estaba dando las finanzas para afuera del hogar, no para el hogar, y evidentemente viendo esa situación inquieta de cómo se cubrían las necesidades de los hijos, curiosamente cuando yo empiezo mi proceso de sanar, una de las cosas que el Señor me muestra a mí fue el conocer qué era el diezmo, ¿sí? Porque fue curioso, fue de las cosas primeras que empecé a hablar, escuchar, leer, y precisamente me encontré con un texto en Malaquías 3:10. O sea, es importante que lo leas. Dice, y había una partecita del texto que digo, probadme a ver si no, ustedes me han robado, dice así, ustedes me han robado. Entonces dice, probadme, o sea, traigan los diezmos al alfolí y probadme a ver, probadme. Esa es la única parte de la Biblia que dice Dios que lo probemos, a ver si Él no abre las ventanas de los cielos. Curiosamente ese no fue el único texto, fueron varios textos que se dieron para dar el diezmo. Por ejemplo, cuando antes se le dice a Moisés que deberían dar la 10ª parte, a Josué, bueno, a todas las personas, desde Abel, a Caín y Abel. Abraham incluso. Imagínense que había que dar la 10ª parte de lo que te entrara. Pero sea, vamos a entender eso bien, la 10ª parte. La 10ª parte, porque uno piensa que es la 10ª parte de las ganancias de todo lo que me entra. No, es la 10ª parte de todo lo que tú ganas, ¿sí? Eso es lo que hay que dar. No es el diezmar no es tanto el diezmar, porque el diezmar se puede entender como que hay que quitar. No, dar el diezmo es otra cosa muy diferente, porque es para dar la bendición al Señor. Si nos damos cuenta, la gloria al Señor. ¿Por qué la importancia del diezmo? La importancia del diezmo es porque si no es por Dios, las puertas de tu trabajo no se abren. Si no es por Dios, a ti no te llegan esas finanzas. Sí es cierto que tienes habilidades, pero si Dios no quiere, no te da habilidades tampoco. ¿Sí me hago entender? O sea, de todo dependemos de Dios. Entonces el Señor está diciendo, bueno, todo eso que tú estás ganando, la realidad es mío. Porque yo soy el que te estoy abriendo la puerta, yo soy el que te estoy permitiendo que otros te pagan, porque acordémonos, ¿cuántas personas trabajan, así le pasó a mi hijo un tiempo, que trabajaba y resulta que las personas no le pagaban? ¿Y cuántas personas no están pasando? A lo mejor te ha pasado eso, que tú trabajas y no te pagan lo de tu trabajo. Y entonces resulta que todo lo que tú ganas viene de la mano de Dios. Viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor dice simplemente que vamos que de todo ese 100%, solamente le demos a Él el 10%, no más, el 10%, y que nosotros nos quedemos con el 90% para todo lo que necesitamos. Eso es lo que el Señor dice, y Él dice, es básicamente porque ese 10% es mío. O sea, es mío, yo te quiero dar el 90%. Cuando yo cambié mi forma de pensar frente precisamente a eso, porque yo decía, no, pero es que yo soy la que trabajo, yo soy la que me esfuerzo, yo soy la que madrugo, yo soy la que sé, yo soy la que tal. Pero cuando logro entender esta situación, me he revelado eso, yo dije, oh sí, voy a empezar a dar el 10% de lo que yo gano. Voy a darlo a la iglesia.
porque es darlo a la iglesia. Específicamente este es el diezmo del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo empecé a hacer eso y fue bien sorprendente porque no tenía ya el 100%, tenía el 90%. Rafael no me está dando todo lo que necesitaba para las cosas de la casa, pero fue bien curioso porque ese 90%, oiga, me rendía que yo quedaba sorprendida de cómo podía pagar las cosas de mi casa. Cuando yo pude ver esto, fue sorprendente después de que yo lo hice una vez y otra vez y otra vez. Uy, yo dije, Señor, perdóname por todos los años que yo no había entendido esto, que no sabía esto, que no te había dado el 10% de las cosas, pero Señor, a partir de hoy te daré el 10% porque realmente me has demostrado y yo te quise probar, perdóname por ese quererte probar, pero me has mostrado que sí me has traído bendición. Y eso fue impresionante porque Rafa quedaba sorprendido de cómo me rendía el dinero, porque me rendía el dinero tanto que él a veces se quedaba sin dinero para su transporte para irse a trabajar y resulta que Mónica, tú tienes algo que me prestes para el dinero, para ir a trabajar, y entonces yo le decía, claro que sí, hasta para prestarle a mi esposo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que le prestaremos a las naciones cuando nosotros hacemos las cosas conforme a lo que Él espera de nosotros. Entonces, ahí, esa fue mi experiencia del diezmo, Rafa. Es dar el 10%, tú lo metes en un sobrecito, lo marcas, ¿sí? Y le dices, mira, padre, este es el parte de mi diezmo, ¿sí? Y se lo entregas, este es mi diezmo, y se lo entregas. No te vas a poner a pensar si él va a comprar un carro, va a invitar una cosa, va a hacer otra. Nada. Mira, yo la única palabrita que me sé en inglés, anyway. Así es. Anyway. Allá es lo que él quiere hacer. Sí, porque no es el diezmo para que se lo entregues, no es que se lo voy a dar a una persona necesitada, es que yo tengo que rendirles a lo que dice la palabra de Dios, y si la palabra me dice que es para la iglesia, es para la iglesia. Se lo entregas no al que hace el aseo, no a la señora que ayuda en la cocina, no a la secretaria, no al diácono, se lo entregas al sacerdote, a él directamente, a las monjitas, se lo entregas a la comunidad y diga, este es mi diezmo, y se lo entregas a él, que él haga lo que él quiera con su dinero. Si él quiere invertirlo en su iglesia, si él quiere comprar pan, si él quiere hacer, eso es su problema. Yo hago lo que me piden. Eso es el diezmo y no tienes que dudar de eso. Mire que sí es importante que nosotros nos demos cuenta que hay que dárselos a él, porque el diezmo surge precisamente para en las tribus de Israel, o sea, surge desde antes, pero cuando están las 12 tribus de Israel, el diezmo se le daba a la tribu de los levitas, de los leví. Y los levitas no solamente eran los sacerdotes que estaban encargados de los sacrificios y todo lo del templo, sino aquellos que servían al templo para muchas cosas. Entonces, ellos no trabajaban, no tenían tierras y demás, porque fue una casa que no tuvo tierra. Ellos se movían en todas las tribus, pero todas las tribus estaban encargadas cada mes de darle sus diezmos a esa tribu para sostenerla. Entonces, importante esto, por eso es que el diezmo nosotros debemos darlo a la iglesia. Oye, pero es que eso está desde el Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. Mira, ¿por qué es tan difícil dar el diezmo? Porque el enemigo no quiere que tú lo des. Rafa, pero y te llena de unos argumentos, perdóname, sí, pero permíteme, porque es que es uno de los argumentos que siempre se coloca. Es que aquí no se habla aquí de eso, obvio que lo habla, sino que fíjate, Moni, al César lo que es del César, al Dios lo que es de Dios, e incluso está hablando de la mujer que da hasta lo que no tiene, lo poquitico que tiene lo entrega, mientras que el otro se ufanaba de dar el diezmo, y esa mujer dio hasta lo poquitico que tenía. Pero lo que voy con esto es que si, fíjate, ¿por qué tienes de argumento? Porque el enemigo no quiere que tú prosperes y seas bendecido. Y por eso te llena de argumentos para que tú no tengas la confianza en Dios. Lo que más cuesta al hombre, al mundo, es el dinero, porque se desvive por el dinero. Incluso se dejan familias por el dinero, se cambia familia por dinero. Mire cuántas, por ejemplo, tú si estás en Estados Unidos, ¿qué cambiaste? Por ir al sueño americano, ¿qué cambiaste? Familia
por dinero. ¿Y cuántas personas no están vivenciando lo mismo? Entonces, es un argumento que cuando tú ves que algo está difícil, es porque el enemigo no quiere que tú lo hagas. Y hay que hacerlo. Por eso yo te invito a que veas ese video de haz de Dios tu socio. Porque si tú empiezas a hacer con el Señor lo que Él dice, pruébenme mis diezmos, pruébenme. Incluso fíjate, mi Señor Jesucristo cuando está tentado en el desierto, ¿qué pasaje bíblico utilizó? Los 3 pasajes bíblicos que utiliza son del Antiguo Testamento. Y si tú te pones a ver los diálogos cuando Él se remite a la palabra, es del Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento no es que quiera decir es que yo soy del Nuevo Testamento. No, Señor. La palabra es palabra. El Señor vino a hacer nuevas todas las cosas y a darle vida a lo que es el Antiguo Testamento. Él lo hace vida. Por eso es que los 10 lo que Él nos enseña en los 10 mandamientos lo traduce prácticamente en 2. ¿Sí te das cuenta? En 2. Pero entonces, ¿a qué voy? A que realmente esto es algo que Dios nos manda y fíjate, hazlo a ver lo que va a pasar. Obsérvalo. Pero lo primero que tienes que romper es con las ideas que van a llegar a tu cocoroto. Perdón, a tu mente, a tu cabecita. Esas ideas van a decir no lo hagas y ahí es porque no quiere que yo lo haga. Porque hay una bendición de por medio y el enemigo no quiere que tú seas bendecido. Cada vez que hay un argumento es porque el enemigo lo coloca para que no haya bendición en tu casa. Impresionante. Bueno, pero entonces... Ese es el diezmo y la ofrenda entonces hay que dárselo a los pobres. ¿Qué diferencia entre un diezmo y una ofrenda? O sea, la ofrenda es algo que voluntariamente tú das. Y dependiendo también es importante que sepas a dónde darlo. Por ejemplo, la ofrenda en una iglesia, pues es lógico que te va a ayudar para el mantenimiento de la iglesia, para, bueno, ornamentos, qué sé yo. O sea, hay muchos gastos, los servicios de una iglesia impresionantes. Nosotros como misioneros, ¿qué nos dan a nosotros? ¿Diezmo o ofrenda? Nosotros nos dan la ofrenda, nos dan ofrendas. Entonces, ¿cuál es la situación? La ofrenda es algo voluntario. Es algo que tú quieres dar, no es obligatorio, pero ten presente algo, que el que siembra, recoge. Entonces yo he conocido casos, por ejemplo, de personas que son impresionantes, de pronto no dan dinero, pero sí siembran muchos mercados. Y es impresionante porque esas personas yo no he visto que les falte mercado, no les falta alimento. Entonces dependiendo, ¿cierto? La ofrenda evidentemente va a traer una respuesta para ti. La ofrenda es algo voluntario, entonces sí es importante que seas generoso porque a pesar de que uno no se dé cuenta, si nosotros en nuestra casa, con lo que recibimos, realmente a veces uno queda colgado para hacer algunas inversiones y demás, o sea, no tenemos suficiente. Imagínense semejantes iglesias tan grandes, semejantes casas tan grandes que requieren no solamente el mantenimiento, los techos, las paredes, los servicios, y además porque uno cree, y yo lo he visto en muchas iglesias que vamos, que llegan, los niños dejan las llaves abiertas del agua, el agua desperdiciándose, hacen daños, por ejemplo, el papel toalé lo desperdician, botan y desperdician de manera impresionante, o sea, realmente no nos damos cuenta que las ofrendas están ayudando a solventar muchísimos de los gastos que se genera en una iglesia. Y amor, la ofrenda no necesariamente tiene que ser en el económico, también puede ser en el material. ¿O en el tiempo? ¿Sí me entender? Tu tiempo, tu trabajo, eso es ofrendar. Ofrenda. El diezmo es con money, cash. ¿Sí? Sí, eso sí es cierto. La ofrenda bien puede ser en el económico, bien puede ser en el trabajo, bien puede ser en algo físico, bien puede ser, por ejemplo, a nosotros nos han dado, mira, te quiero ofrendar este arrocito, bendito y alabado. No lo comemos rico. Señor. Unos platanitos, ¿cierto? Sí, unos deliciosos. Qué delicioso. Esa es la ofrenda. Y viene la primicia, ya para que vayamos concretando. La primicia es... No, pero antes de pasar a la primicia, o sea, las ofrendas, por ejemplo, si tú das una ofrenda en una iglesia, va a dar una bendición, ¿cierto? O sea, va a surgir algo. Pero si das simplemente una ofrenda a una persona, no con el ánimo de cambiar, sino porque te dio temor, le diste el dinero para que vaya y se consuma algunas drogas. Está mal.
O sea, debes tener presente en dónde estás sembrando tus ofrendas, ¿sí? Sí, Porque claro. a lo mejor sea una familia que sí lo requiere, bueno, entonces diferente que sea una familia que tiene sus niños y es lógico que van a estar agradecidos. Pero un chico Ah, que a veces o una persona que a veces simplemente toma el dinero y vamos y fuera de eso que consumo, me hago más daño y fuera de hacerme más daño, voy a hacerle daño a otras personas. Porque generalmente las personas que están bajo efectos de alucinógenos desafortunadamente terminan haciendo males. Entonces, tienes que darte cuenta en dónde estás sembrando. no, y también es el hecho mismo de que tú vas a ofrendar producto del robo. O sea, tienes un dinero mal habido, Mm. tienes producto de negocios ilícitos. Entonces voy a purificar este dinero dando una ofrenda a la iglesia. No, no te engañes, no te engañes. No, O sea, eso, si estás haciendo producto a la usura, por ejemplo, estás prestando dinero al interés alto y entonces vives de ese interés y voy a ofrendarle a la iglesia. Eso es dinero que no trae beneficio para ti, lo que te trae son maldiciones. sí, o sea, no contamines, o sea, no hagas lo incorrecto y no pretendas que con eso vas a bendecir a Dios, la obra de Dios. Dios se da cuenta de qué estás haciendo en tu corazón y si traes dineros contaminados, estás haciendo un mal grandísimo. Y te estás haciendo un mal grandísimo. Entonces, ten cuidado de ello. Entonces, cuando tú ofrendes, que de verdad sea algo que tú te has esforzado por trabajarlo y que lo das con gusto, porque además de eso, no es con, ay, no, pero es que mire, es que me falta. No, dalo con alegría porque estás sembrando con alegría. Y al sembrar con alegría es cuando hay respuestas a esos frutos que estás sembrando, esas semillas que estás sembrando. El diezmo es mandatorio, Obligatorio. obligatorio. La ofrenda es voluntaria, pero haz lo que más te causa dificultad hacer. Esa es la mejor ofrenda, lo que más dificultad te causa hacer, hazlo. Esa es la mejor ofrenda. ¿Qué mérito tiene darle de comer a alguien que te va a devolver la comida? Eso no tiene mérito, dice el Señor. Dale de comer a quien no te va a dar de comer, o a quien te maldice de pronto, dale de comer. Ay, eso sí que cuesta, ¿sí o no? Entonces, si tienes presa, ir a hacer, a organizar, a ayudar o ir a alguna cosa en la iglesia, eso es lo que más debes Hazlo con ofrendar. amor. Hazlo con amor. Por ejemplo, que tengas tanta ira con tu esposo porque te ha traicionado y todo. Yo no te estoy diciendo que vaya y le ruegues, pero atiéndelo con amor, atiéndelo con gusto, porque una cosa es lo que él está haciendo, lo que él está sintiendo y otra cosa es lo que eres tú. No por mendigar amor. No por mendigar Exactamente, amor. O sea, porque lo que eres tú lo debes hacer por amor a Dios, no por amor a tu esposo. ¿pasamos a las primicias o todavía tiene algo más que decir? No pasemos a las primicias. Primicias. Lo primero que tú ganas en el año, entrégaselo a la iglesia. O cuando tú apenas empiezas a trabajar, entonces eso que te dan primero es lo que vas a dar. Con Dale. eso estás bendiciendo tu trabajo. Ay, vas a darte cuenta de lo que te va a sorprender. De verdad. Y te damos testimonio porque realmente en nuestra vida las cosas han cambiado. Y han cambiado de una manera sobrenatural. Vivimos nosotros de la misericordia de Dios. No solamente vivimos de la misericordia de Dios. Lo que sembramos cuando estuvimos en el trabajo, cuando aprendí a diezmar, a ofrendar, lo que di de diezmos, lo que di de ofrendas, nos tienen viviendo en una casa muy linda. No es inmensa, no es grande, pero es una casa hermosa que es apenas para nosotros dos. Dios es grande, es misericordioso. Realmente confía en Él porque Él es tu papá. Él quiere darte lo mejor de lo mejor. Entonces confía. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues ahí te dejamos nuestros números telefónicos y con todo gusto para orientarte y atenderte. Y si deseas que vayamos a tu comunidad, estamos a tu entera disposición. Dios te guarde, Dios te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te conceda la paz. Abrazos, chao. Dios te bendiga. Cuando miro aquella cruz y recuerdo tu dolor,
veo cuánto me amaste, entregando el corazón. Cargaste todas mis penas, mis heridas y aflicción. Y aunque yo tantas veces caía, tú jamás me abandonaste, Señor. Gracias, 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 Señor, por tus lágrimas por mí. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Cargaste mis dolencias por amor en la cruz. En la noche del silencio, tu alma sufrió por amor. Y llevaste sobre tus hombros mi pecado y mi dolor. Hoy mi vida te pertenece, mi esperanza está en ti, porque en medio de mis ruinas tu misericordia me encontró a mí. Gracias, 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 Señor, por tus lágrimas por mí. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Cargaste mis dolencias por amor en la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por salvarme. Gracias por tu amor. Gracias porque nunca me soltaste, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por la cruz. Mi vida hoy te adora, mi amado Jesús.
Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cargaste mis dolencias por amor